la muestra surgió a partir de una invitación del museo y tenía una premisa muy simple, que era que fuera una muestra de mujeres artistas latinoamericanas. Nada más. Y entonces yo dije, bueno, qué gran oportunidad para trabajar con todas estas mujeres increíbles a partir de algunos temas que a mí me parecía que las reunían, ¿no? Y que también pensando en, bueno, ¿por qué hacemos una muestra de mujeres artistas latinoamericanas? Pensando en esta idea de un territorio, ¿no? En un sentido amplio que compartimos todas y que nos convoca. Y que hace que tengamos ciertas inquietudes en común, ¿no? Entonces así surgió El aire vacilaba a su alrededor, que trabaja en torno un poco en términos muy generales, cómo habitamos el mundo, ¿no? Las formas en las cuales nos enseñan a habitar el mundo y otras formas posibles en las cuales nosotras podemos generar unas relaciones distintas con nuestros entornos. Y una idea que atraviesa toda la muestra es la idea de todo mundo de Édouard Glissant, que es un pensador caribeño, y que en los años 90, pensando un poco en estas articulaciones también territoriales y estas problemáticas que surgen a partir de especificidades de nuestras relaciones con nuestros territorios, propone la idea de todo mundo como una forma de articular un pensamiento flexible, pero al mismo tiempo más horizontal en relación a cómo nosotras nos entablamos vínculos con los entornos que nos rodean, ¿no? Él nos propone una mirada de un mundo que está entrelazado, donde nosotras como personas humanas nos relacionamos de una manera horizontal y entrelazada con lo que nos rodea, y a partir de eso vamos construyendo modos de relacionarnos con el entorno, pero también entre nosotros, ¿no? Entonces eso es un poco lo que aparece en la muestra, y cada una de las obras, desde su especificidad tanto material como formal como conceptual, propone ideas y formas distintas de abordar estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la territorialidad, con el paisaje y con el cuerpo. Al mismo tiempo, la muestra en sí misma lo que intenta hacer al reunir estas obras es generar un territorio en sí mismo donde estas obras, poder encontrarnos con estas obras de modo que efectivamente activen esos modos de interactuar, ¿no? Tendemos a relacionarnos con las obras de arte de modos un poco a veces más hegemónicos y silenciosos que nos imponen las instituciones por toda su historia. Entonces la muestra buscaba generar otras formas de acercarnos a las obras que tenían que ver con cómo nos las encontramos en el espacio, ¿no? Entonces es un poco el contexto de la muestra. Ahora, la charla esta que nos convoca tiene otro título que se llama Lo blando en el centro, y que trae esta idea de blandura que está tomada de un escritor que se llama Timothy Morton, que lo que nos propone es traer esta idea de lo blando, lo vulnerable, como aquello que nos permite efectivamente vincularnos con lo otro, ¿no? Si no somos blandos, si somos seres cerrados, autónomos, que terminan en sí mismos, entonces es mucho más difícil esa interacción. Esta idea de lo blando, él la plantea como la condición de posibilidad de generar una solidaridad más que humana entre las personas y sus entornos, ¿no? Entonces, esta idea de traer eso blando al centro, de traer esta vulnerabilidad al centro, es esa posibilidad de encontrar estos otros modos de vulnerabilidad, de solidaridad que nos propone pensar Timothy Morton, ¿no? Esta idea de lo blando como una condición de fragilidad, pero también de apertura, ¿no? De ser vulnerable a aquello que el entorno nos ofrece y
asimismo eso que nosotros le ofrecemos al entorno, y como una condición de posibilidad para esta conexión con lo no humano, que es algo que está muy presente en estas obras, especialmente en las nociones de naturaleza y paisaje, que son nociones fuertemente occidentales y construidas, y que son un poco sobre lo que vamos a conversar hoy. Entonces, más que de seguir hablando yo, le propuse a las chicas pensar algunas de estas ideas a partir de algunas preguntas, no solo a través de sus obras, sino a través de, si podemos, las obras de algunas artistas que no están acá presentes, pero que forman parte de la muestra. Entonces, una de las primeras ideas que yo les propuse pensar es, bueno, empezar por esta idea de naturaleza, ¿no? Que tiene diferentes manifestaciones y diferentes formas de operar en cómo nos relacionamos con el mundo. Y entonces pensar, bueno, qué formas de naturaleza, de la noción de naturaleza, para empezar, qué entienden ustedes por esta idea y cómo creen que aparece en sus obras. Y aparece acá también la noción de representación, ¿no? Operando a través de las obras. Entonces me parecía que podemos abrir con eso. ¿Querés empezar vos, Mónica? No. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Dale. Un poco con esa idea, lo primero que me traje a mi cabeza fue la idea de naturaleza asociada al paisaje inmediatamente de Tucumán, que es de donde yo vengo, digamos. Y la idea como de este paisaje que es como un clima subtropical y un contexto como casi como de mini jungla, digamos, en donde la naturaleza opera con una fuerza bastante salvaje, si se quiere. Y lo que un poco creo que se mezcla o que yo tomo de ese paisaje que me interesa es un poco el accidente, me parece. El accidente o lo inesperado, lo que empieza a suceder cuando un árbol se mezcla con otro, se hibridiza. O por ejemplo cuando algo rastrero arrastra en el monte, digamos, y se lleva puesta plantas y genera como un nuevo ecosistema. O cuando eso se junta con algo, con alguna construcción olvidada, por ejemplo. Con algo que no es parte de la naturaleza, pero que es tomado por la naturaleza, como esa gran oposición entre el objeto creado, digamos, por la cultura y la naturaleza. Y eso me parece que es algo que siempre me atrae de ese término, como esa fuerza como un poco que empuja, ¿no? Y que a la vez transforma. Y eso creo que aparece un poco en la forma en la que yo tengo como de trabajar o de hacer aparecer las imágenes, digamos. Hay algo de eso que me interpela, digamos, como de ese accidente o de ese espacio como de inesperado. Claro. Digamos, una cosa así. A mí hay algo que me parecía súper interesante de esta idea de accidente, que se opone mucho a una idea un poco impuesta del paisaje como algo rígido, como algo que no cambia, ¿no? Y como también esa imagen de telón de fondo para la acción, cuando en realidad es ese territorio el que está constantemente transformándose. Y eso me parecía que aparecía mucho en las obras de Elena Damiani, que son estas que tenemos atrás nuestro, en las cuales, si bien la imagen es una imagen estática, ¿no? Pero es un collage de fotos tomadas de archivos que están impresas sobre seda. Ustedes las ven, si recorrieron la muestra, quizás se habrán dado cuenta que cuando avanzamos en el espacio y vamos viendo la obra que en nuestro trayecto va a ir pasando por el recuadro negro que está atrás y luego sale de ella, cambia, ¿no? En un momento la vemos con mucha definición y en otro momento la vemos mucho más difusa, ¿no? Esta idea de la relación del movimiento de nuestro propio cuerpo con cómo se transforma esa imagen con ese movimiento también nos permite pensar dos cosas. Uno, que ese paisaje no es estático, sino que puede ser un paisaje que cambia. Y por otro lado, la idea de paisaje como un archivo que va archivando estos accidentes, que va archivando esta historia que además
en general nos excede muchísimo en el tiempo, ¿no? Es un tiempo mucho más que humano. Y nosotras no podemos medir ese tiempo en relación a nuestro tiempo humano. Y es algo que va acumulando información a lo largo del tiempo de una manera que excede nuestras formas de memoria también. Entonces el paisaje ahí empezaba, a través de esta idea quizás de accidente, conectando estas ideas, empieza a transformarse. Y también esta idea que es más actual, que podemos pensar de cómo, ¿no?, nuestra huella se empieza a incorporar a eso que decías vos, de cómo algunas plantas van incorporando restos de intervenciones humanas, ¿no? Esta época que llamamos antropoceno, donde nuestra huella va dejando cada vez más marcas y dejando cada vez más transformaciones bastante negativas para nuestras condiciones de vida. Bueno, eso de alguna manera también se va incorporando y va generando nuevas formas de vida. Hay una escritora que se llama Anna Tsing que habla mucho de esta idea de cómo en ese encuentro también surgen otras formas de vida posibles, ¿no? Desde esa situación de emergencia, desde esos restos del capitalismo, dice ella, bueno, surgen otras formas de convivencia y de existencia. ¿Alguna quiere agregar algo sobre eso? Bueno, yo quería agregar como a la conversación un poco las reflexiones de otras formas de mirar la idea de paisaje o de naturaleza. Yo vengo del pueblo mapuche y en el pueblo mapuche el paisaje no es una palabra de la lengua, no existe esa palabra como tal. Y de hecho, como la separación del cuerpo con lo natural son cosas contrapuestas en el mundo occidental, pero en el mundo indígena no existe. Como el cuerpo es el territorio, el cuerpo es el paisaje, el cuerpo es parte de ese lugar también. Y al menos a mí me interesa, y creo que muchas de las artistas que estamos acá nos interesa mucho cuestionar un poco esa relación del cuerpo o de cómo lo humano ingresa a este espacio de lo natural, que también se ha construido como una verdad bien cuestionable, ¿no? Lo natural es como también al mismo tiempo es un concepto, una idea que se refuerza en los discursos conservadores. Y precisamente lo que a mí me ha interesado hacer dentro de mi práctica es quebrar esa relación de lo natural, qué es lo natural realmente. Y al menos en la serie que está planteada en esta exposición que se llama Esporas, lo que se trata de hacer es mirar la naturaleza no como un espacio neutro, sino todo lo contrario, como un espacio en constante transformación y totalmente contraria a la idea conservadora del que es lo natural, que es lo binario también, que es lo macho, el macho y la hembra básicamente. Y si uno mira otros elementos, no sé, las plantas que son hermafroditas, que pueden ser tanto feminizar un cuerpo como ser feminizada, o los hongos que tienen más de 25 formas de reproducción, más allá de la idea de macho y hembra, uno puede ver que todos esos conceptos de lo natural, la naturaleza, han sido construcciones también erradas a lo que realmente es la naturaleza. La naturaleza no son dos cosas, son montones de experiencias y ecosistemas finalmente conviviendo entre sí. Está buenísimo, me parece, pensar también tus obras desde... no solo desde esta idea conceptual, sino como eso se manifiesta incluso, o se manifiesta particularmente en la composición de estas fotoperformance, que tienen que ver con la relación casi siempre horizontal de tu cuerpo con ese territorio y con ese entorno natural, ¿no? Hay una puesta en relación que es siempre muy horizontal, de relación con los elementos, y hay algo que tratamos de hacer también en el montaje para generar otros acercamientos que corran nuestros hábitos corporales, que es, bueno, generar ciertos ritmos en la colgada de las obras que generen también esas subidas y bajadas, para ver qué pasa también cuando
cambiamos de posición del cuerpo, ¿no? Para deshabituar estas nociones aprendidas. Quizás estaría bueno si nos contás un poquito más como la situación de qué es ese lugar donde hiciste las performances, cómo fueron la producción, la relación con el fotógrafo. Sí, bueno, el lugar específico es la Araucanía, que es el territorio de mi familia. Yo nací en Santiago, no nací en la Araucanía. Soy la primera generación que nace fuera de ese territorio, pero al mismo tiempo siempre ha sido mi lugar, mi espacio. Como hace poco construí una casa en ese espacio, entonces para mí es como un lugar donde además he aprendido a mirar la naturaleza de otra manera. Sobre todo con los hongos, creo que hay ese sector es un sector muy ligado a la cordillera de los Andes, que para mí también es muy especial, porque bueno, este país y Chile están atravesados por la cordillera, y la cordillera nunca ha sido una frontera, sino un lugar de intercambio histórico. Y precisamente en esos lugares la naturaleza se desborda, y desde el agua hasta las plantas, el río, todo es desbordantemente majestuoso. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba mucho pensar, que al mismo tiempo me es conflictiva, es pensar lo privilegiada que soy de tener acceso a lo natural, a ese espacio vivo, ¿no? Y más en un entorno que ahora está totalmente devastado. Claro. Por la industrialización. Por la industria forestal. La industria forestal. Claro, ese bosque es un bosque que mi familia ha conservado, y alrededor hay toda una extracción brutal de madera, que también es muy interesante porque son árboles, son pino y eucalipto que crecen muy rápido, y que eso para muchas personas es un bosque. Claro. Pero para las personas que habitan esos espacios eso es imposible que sea un bosque, claro, porque no permite la existencia es un espacio de producción y sobrevivencia de otra especie, y drenan un montón de agua, y bueno, hay toda una situación histórica con el agua privatizada, y bueno, un sinfín de cosas, pero me parecía que ese era el punto principal, como yo me sentí una persona tan privilegiada de poder tener acceso a eso, que sentía que tenía que poder mostrar esa belleza de lo simple, que a veces es la tierra, a veces es un pedazo de musgo, un líquen, cosas tan pequeñas que a veces la gente no tiene el acceso de verlo. A mí me interpela mucho más la idea de lo antinatural, que es una palabra con la cual yo estuve muy peleada, y terminé como dándole la vuelta también, y terminando como de apropiarme de esa idea de lo antinatural, en tanto como discurso de las ciencias, de la religión muchas veces, como de qué es natural, qué no es natural, como esa dicotomía. Y bueno, como que mi trabajo también, yo trabajo mucho con materiales, incluso con arcilla, que es un material natural, pero la utilizo de una forma en la que está como transformado y le están pasando cosas. Como por ejemplo aparece arcilla teñida de rosa, un rosa como muy artificial a veces, y bueno, como que estos materiales están como en un estado de alteración constante, donde la búsqueda va por ahí, como de la técnica inventada. No me veo, por ejemplo, haciendo como una escultura en mármol tradicional, como que sí, eso. Y el uso del color me parece como importante en ese sentido. Y sí, la idea de lo queer, de lo monstruoso, de la mezcla, eso. Me parecía que estaba bueno que justo esta obra, sí, en esta obra decidiste experimentar con otros materiales y con otras técnicas y tecnologías, ¿no? Como que me parecía interesante pensar cómo también esto antinatural, quizás podemos llamarlo, pero también esta oposición entre lo orgánico y lo inorgánico, y cómo la experimentación con ciertos materiales también produce formas específicas de lo natural, ¿no? Incluso, por ejemplo, las obras de Carla están pintadas no sobre tela, sino sobre Tyvek, que es un material industrial que produce una línea específica en el dibujo que
genera una lectura y una relación distinta que si vos dibujaras sobre una tela normal o sobre un papel. La línea se abre y se rompe y genera en estos casos unas formas más porosas, ¿no? Sí. Pero me parecía quizás que estaba bueno que cuentes por qué quisiste probar, ¿no? Vos venías trabajando con materiales siempre más naturales y esta vez decidiste explorar otros medios y cómo te fue. Bien, es como que no había trabajado nunca con estos materiales, hay partes de impresas 3D, fibra de vidrio, en general uso más como el accidente de la materia, es como que soy más observadora de lo que pasa y me apropio de eso. En este caso como que decidí llevarlo más como algo más ficcional y exagerado que quizás no sucede como con estos experimentos que hago con los materiales, como si pasaran un filtro de un dibujito animado, por ejemplo, como donde esa grieta se vuelve súper exagerada o los cortes de costado son como, sí, más caricaturescos, no sé, como que me divertía un poco eso, entrar como en otro plano más exagerado. Hay algo de esa terminación que es muy distinta de tus obras con otros materiales, en la cual hay un contraste o una tensión entre la imagen de algo que venía apareciendo en tus obras, que era como un poco desértico, una especie de paisaje desértico, y esta terminación tan acabada, ¿no? Como pasada por un filtro que sucede en esta obra, que genera una tensión distinta. Me parecía que estaba buena porque también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos en la actualidad con ese afuera, que está siempre mediado. Y creo que algo de eso empezaba a aparecer con esta obra al experimentar con otras tecnologías, ¿no? Pero eso estaba bueno. Sí, me siento como rara porque tantos años con estos temas y tanto cambió lo que es incluso el arte contemporáneo. Recién pensaba que el land art nació después que yo. Claro. Y bueno, cuando yo me fui de donde nací, que nací en Bariloche, en un parque nacional, vine a la ciudad, la verdad que sentí que me había muerto. O sea, como era otro mundo. Y entonces después, era plena dictadura, después de ahí me fui a Suiza y tomaba cursos sobre arte. Pero mi paisaje empezó a ser el del arte contemporáneo. Y bueno, iba con el profesor de semiología y antropología, que me parecía muy interesante porque era la posibilidad de empezar a pensar y ver y analizar. Y había que entregar un trabajo, una tesis, una cosa así, y traje el proxy para mostrarle qué era mi tesis. Yo le entregué esto, una cosita así. No la tengo más, la hice para acá. Y tiene un cartel que dice paisaje en francés, que es no etimológicamente se puede traducir como país sabio o sereno. Bueno, no lo vi más al objeto. Pero, Suiza. Pero el profesor no era con puntos, o sea que uno no reprobaba, digamos. Superé. No había chance de que... Superé, no, había que escribir algo, pero eso era como imposible. Y creo que de ahí, ahora lo puedo mirar, que con tus preguntas, yo dije, bueno, me acordé del cubito. Y dije, claro, mi paisaje es la escena del arte contemporáneo, desde hace mucho. Claro. Y lo miro como una naturaleza y como una entidad viva, relacional. Eso sería el resumen. Está buenísimo porque en tu obra en particular el paisaje
aparecen muchas ideas distintas de paisaje. Vos retratás mucho de alguna manera el mundo, ¿no? Desde las plataformas continentales al trabajo que estás haciendo ahora con los ríos y las aguas. Hay una... con Camino Querandí, ¿cómo se llama? Camino Querandí o... los enlaces que Enlaces, no me salía, perdón. Claro, es sobre todo lo que nos rodea, claro, que nos podemos comunicar, pero viviendo en la ciudad estás muy en otra. Claro, pero tu obra no es lo sigue mismo evocando mucho a través de este lenguaje contemporáneo, como que hace ese cruce entre esta idea del paisaje, del arte y estas evocaciones que siguen siendo a veces referencias quizás a ese paisaje más originario. Sí, bueno, es que nunca más, digamos. Claro. O sea, como la que las tenés que infancia evocar porque en no el están. árbol, en la tierra. Y trabajé mucho haciendo arte con esas sensaciones para tratar de ponerlas. Y después trabajé como en los SX, en mirar para adentro, en la experiencia artística para mí es más un proceso ahora, de la experiencia de vivir relacionada con los materiales o con el mundo o con las muestras. Lo más lindo que puede suceder es que haya relaciones antes de una muestra. Claro. Y en relación a esa idea, me parecía que quizás era lindo hablar de las lagunas, porque las lagunas evocan justamente una... No tengo la menor idea, y venía de nuevo en el auto y decía, y no tengo la menor idea qué son las lagunas. Claro. Y tengo un boceto, pero no hay no puedo decir, claro, es esto, es lo otro, qué sé yo. Para muchas cosas, porque trabajo intuitivamente, la hago, bueno, después está hecha y hay muchas que yo puedo decir, es esto, es lo otro, y ayuda mucho, y otros me dicen, veo esto, veo lo otro, y me ayuda a mí para seguir hablando, pero las lagunas, justo. no sé. Es que son re desafiantes las lagunas. La laguna es la escultura de cera que está justo Esa cosa acá que está nuestro, ahí. colgante, esa cosa. Que recién nos contaban que los chicos que venían en educación, que vos nos contabas, Valentina, que decían que parecía una factura gigante, o sea, algo como para comer. Es muy genial. Sí, que es muy divertido. Pero yo siempre hablando de esa obra en el contexto de esta muestra, siempre notaba algo en particular. Esta es la última de una serie de 5 de estas obras, que es en la cual se borran más ciertos rasgos que aparecen en otras, más humanizados, ¿no? Por ejemplo, en ciertas formas aparecen algo que podrían ser rasgos, ojos, y acá no aparecen. Y entonces, tomando esa idea que aparece en las anteriores, de esta especie de territorio de cuerpos o cuerpo-territorio, como mencionaba Seba, también es este desarme de los cuerpos y una creación de un territorio nuevo que es mucho más fluido entre cuerpos y entornos, ¿no? Yo me las imagino así, las lagunas, en el contexto de esta muestra por lo menos. Está bueno, sí, está bueno. Yo las quería mostrar todas juntas, que son todas distintas, pero además son muy largas de hacer, es un proceso muy largo. Hoy yo pensaba el esfuerzo para hacer esa, que me agarró, o sea, yo tengo que hacerlo para verlo. Claro. Y no sé, después muy claro no. Pero creo que eso, que la naturaleza del arte contemporáneo, que es tan amplia, que nos deja entrar y que nos permite vivir y hacer estas cosas maravillosas en una sociedad realmente que nos banca, porque bueno, estamos acá y es un museo y todavía tenemos incluso nos da micrófono, o sea, no nos encerraron, claro, ya es un montón. Eso está bueno. Sí. Sí. Encontrar nuestro lugar en ese paisaje.
y bueno, empezar a hablar de estas cosas me parece que es lindo. Y también en Sudamérica, porque bueno, el territorio está muy avasallado. Desde que yo nací, lo que estaba alrededor mío ha sido avasallado de una forma brutal, que es lo que decía Seba. Y bueno, es muy doloroso eso. Yo trabajo para que poder tener algunas pizcas desde la ciudad, que la mayoría de la gente o personas humanas vivimos en ciudades y pocos tenemos esa posibilidad de poder estar en un entorno tan generoso como natural desde un punto de vista que no sea el de sacarle algo en el instante. Del extractivismo. O del turismo. También. Bueno, que también es una forma bastante extractiva en algunos casos. Bueno, justo claro. Donde vos naciste hay un grado. Bueno, pero es la posibilidad, porque Sí, si sí. no, o sos un nativo ahí, tenés un pedacito, y si no, la posibilidad de entrar en contacto. O sea, yo fui a las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Es imponente. Y vas con 1 millón de personas y las ves y que tratan que no te tires y están todas las... Bueno, porque te dan ganas de tirarte, es fabuloso. Sí, Sí. Te convoca Es fabulosa esa agua. esa energía. Y hay gente que hace peregrinaciones para poder ir a esos lugares. Y bueno, qué sé yo, desde que yo nací ahora se duplicó o triplicó la cantidad de humanos que somos. Sí. Así que es todo complicado, pero... Hay algo de fondo, ¿no? La muestra lo que plantea es qué otros paradigmas son posibles y en qué grados fuera del paradigma extractivista, ¿no? Que también me parece interesante esto que dice Mónica, de traer algo de esos espacios, de esos entornos de los cuales estamos tan alejados en la ciudad, porque también pasa que en esa lejanía, en muchos casos, ese extractivismo y las consecuencias de ese extractivismo tampoco parecen algo cercano, parecen algo distante que pasa en otro lugar y que no nos afecta, ¿no? Y ahí aparece otra idea de este autor que mencioné al principio, de Timothy Morton, que es la idea de hiperobjeto, que es este objeto que nos atraviesa a todos, que no podemos ver, como el cambio climático, ¿no? Y me parece que de alguna manera, algunas obras más explícitamente y otras menos, lo que nos traen acá es un recordatorio de que eso existe, que nos atraviesa y que es urgente buscar otras formas, ¿no? La obra de Elena Tejada Herrera, que es el video que está acá atrás nuestro, trabaja eso más explícitamente desde quizás una poética que no es tan evidente, sino que se hace evidente en el relato, en el texto del video. La obra básicamente es un relato de un conflicto entre campesinos y comunidades indígenas en una zona de Perú donde hay un conflicto con una minera que se llama Las Bambas, de la cual la obra toma el título. Pero lo que hace Elena es superponer 4 cuerpos sobre esta idea de territorio. Y son 4 cuerpos que están, por un lado, enfundados en unos trajes de lentejuelas que cuando se tocan cambian de color y que además están en una especie de relación más afectiva o de cuidados los unos con los otros. Entonces, esta superposición de imágenes y de cuerpos, de un cuerpo territorio y de estos cuerpos humanos, unas sobre otras, también está buscando elaborar una idea, además de narrar el conflicto, una idea de, bueno, ¿cómo salimos de ese conflicto? De una forma no tan explícita, pero sí también muy poética, que quizás incluso puede ser que nos impacte en un lugar que no es un lugar tan cognitivo ni intelectual, desde los cuales en general abordamos estas problemáticas, ¿no?
Y en relación a esto, me parecía que pensar algo que está apareciendo, que es la otra pata de esta muestra, que es el cuerpo, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el espacio y con los entornos. Y creo que justo en todas sus obras el cuerpo aparece de distintas maneras, ¿no? En la obra de Seba aparece como representado, en la obra de Carla también, pero en las de ustedes, las de Mónica, bueno, en las SX aparece representado. Eso estaba pensando, yo me entusiasmé mucho cuando empecé a seguirlo a Timothy Morton con la palabra hiperobjeto. Y los continentes, por ejemplo, para mí son un hiperobjeto, pero pensaba que recién en los SX el hiperobjeto es un poco el movimiento interno o lo que te dicen los chakras, todo eso que uno lo puede abordar desde muchos lados y que es muy difícil de abordar o de expresar de alguna forma, que también sería un hiperobjeto, todo eso que se mueve adentro nuestro, más menos consciente, más menos órgano, también se podría concebir como un hiperobjeto, como algo demasiado grande. Ese es como mi resumen de hiperobjeto, como algo que tan grande es que no inasible finalmente. Exacto. Sí, pero que de alguna forma se puede poner en escena, como yo estaba ahora haciendo unas acuarelas que son el mundo, pero el mundo con el zodíaco, con el sol, con la luna. No es un modelo que pones la botella, pones la manzana y lo dibujás. O sea, es un modelo hiper grande. Hipermodelo. Sí, hipermodelo, no sé, sería. Es un hipermodelo que uno accede por muchísimos costados y al mismo tiempo es un paisaje. Claro. Sí, no sé. Bueno, pero el paisaje como noción es un hiperobjeto, porque en esta construcción, como que está tan naturalizada, es algo difícil de hacer porque lo que hace es un poco quitar las especificidades de cada lugar, ¿no? Y estábamos justo hablando de los paisajes que las moldean y las informan a ustedes, que son paisajes súper específicos, que son diferentes de las personas que nacemos en la ciudad quizás. Bueno, en Occidente lo que yo leía de unos antropólogos suecos que escribieron unos libros muy magníficos de cuando, digamos, el campesino logra un estatus social tal que puede, o sea, explotando a otros seguramente, pero bueno, con la plusvalía y todo eso, logra salir de su casa vestido para solamente contemplar su entorno. Y que los suecos tienen y las camisetas a rayas y el velero y todo eso empieza el turismo. Eso es fin de 1800 y algo, que empieza esa Contemplación. Claro, el turismo, para ir a ver el paisaje. Claro. Que los pintores ya antes hacían el viaje a Italia, en Occidente, para hacer las ruinas, porque ellos miraban el paisaje de la construcción. Entonces están los paisajes con la ruina. Claro, empieza primero como captura y después con el turismo es Claro. ir a la búsqueda de... Y ahora en gran medida es ir con el celular, lo cual es, bueno, como si uno fuera manco y ciego, pero, qué sé yo, no sé, como te falta que el corazón. Claro, buscar la postal. Claro, pero bueno, es como, nuestra sociedad estamos muy alienados físicamente también. Esto de estamos alienados físicamente me hace volver a lo que estaba por decir antes, que es que justo todas ustedes, en estas obras en particular, ponen mucho en juego sus cuerpos también en la producción de las obras, ya sea por la escala, por la aparición del propio cuerpo, por el trabajo físico de construir esta obra, y en tu caso también, Nacha, como entre
en relación a la escala y el trabajo físico de trabajar en la escultura, ¿no? Si hay algo de eso que quieran elaborar. Estaba pensando en lo que decía Mónica de cuando quería como entrar en el agua, como que me da la sensación en muchas obras como de estar como desde adentro del paisaje. Esa idea de contemplación la siento como algo como muy distinto como a formar parte, o esto de una continuidad que decíamos entre el cuerpo y el paisaje, casi también como una forma de pensar, como si fuese algo esquemático de un fluido, una vitalidad o una energía. Esto que hablamos como de ese ímpetu, digamos, como de que va. Un proceso. Sí. Y que también lo veo mucho en la obra de Gala, por ejemplo, ¿no? Esa cosa como de pensar el paisaje, que a lo largo de la historia y de la representación de la pintura en general siempre tiene como un horizonte, por ejemplo, que está como muy desdibujado en muchas de las obras, como que no tiene ese pie. Claro. Casi como si estuviésemos en una especie de paisaje medio cósmico también podría ser. O que no encuentra como un borde, o que no encuentra como una referencia muy activa de principio y de fin, como si fuera medio infinito también. No tiene perspectiva dibujada, digamos, como Claro, sería de un punto de vista, un foco, dos focos. Claro, como una Horizonte, forma también claro. de salir de esa forma de entender el paisaje. Sí, que es esa forma contemplativa. Ajena. Ajena, Claro, que no se sí, involucra exterior. tanto. Digo, que afirma esta idea de separación, ¿no? Occidental entre cuerpo y entorno. Eventualmente, porque bueno, vos podés ser alguien que puede ir a un lugar y estar en ese lugar por primera vez en tu vida, tocar una tierra, un árbol, un pedazo de roca en una montaña y estar ahí. Sí, que esas son experiencias más transformadoras que, ¿no? Que lo que vemos ahora más alienado del teléfono. Bueno, si vas solo así, sí. Sí, es muy difícil conectar con la piedra. Pero bueno, en la escuela de arte, los estudiantes que yo tuve este año salían así, con el celular. Yo les dije, el celular queda, y salen con el lápiz a ver qué les pasa. Claro. ¿Le pasaba algo? Bueno, sí, pero hay que pensarlo. Claro. Ahora es un ejercicio fuerte Es un ejercicio de transformar. de dejar el celular, dejar la pantalla, que no es la única fuente de inspiración, pero para experimentar el espacio, la otra gente, la pared, el techo, que es la naturaleza que tenemos. Me preguntaba un poco en relación a esto y a lo que decías, Carly, de que muchas de las obras tienen esa cualidad de desarmar esa idea de paisaje y quizás, idealmente, pues así lo pensé yo, empezar a poner tu propio cuerpo dentro de ese paisaje. Ese era mi objetivo, no sé si lo logré, pero si habrá tenido ese efecto en algunas personas que hayan podido quizás efectivamente poner no solo la atención y la mirada, sino también el cuerpo en juego en el recorrido de esta muestra y encontrarse con las obras de esa manera. Ojalá.